Francisco se convirtió en el cuarto papa en hablar ante la ONU y habló claro. Comenzó por pedir que el poder se limite para que los más débiles no queden sometidos a los intereses de los fuertes, una petición que dirigió especialmente a los organismos financieros. Dijo que quien posee un afán egoísta e ilimitado de poder no le preocupará abusar del medio ambiente ni de las personas si se interponen a sus intereses. De ahí la necesidad, señaló, de proteger la naturaleza y a las personas más vulnerables. ¿Los derechos humanos tienen impacto en la religión? ¿La religión se transforma a las necesidades del mundo globalizado de hoy? Ciertamente los derechos humanos y la religión se necesitan mutuamente. Aunque es posible que la universalidad de derechos humanos requiera una presentación laica, la verdadera potencia del movimiento de derechos humanos proviene de sus dimensiones inherentes religiosas. Cuando los activistas de derechos humanos de nuestros días reconocen y crean vínculos con esas dimensiones, obtienen fuerza y legitimidad, algo tan necesario en nuestros días. Las religiones y los derechos suelen converger porque ambos creen en eso que la Declaración Universal de Derechos Humanos llama la dignidad inherente de todos los miembros de la familia humana. Como la Declaración, la mayoría de las religiones predica el amor por todos los seres humanos y la necesidad de actuar cuando se está violando la dignidad humana. Los derechos humanos y las religiones también coinciden en afirmar que esta dignidad y los derechos que se requieren para protegerla no es una invención de los seres humanos o los gobiernos, sino que está presente en todos y cada uno de nosotros desde el momento en que nacemos. Dadas estas afinidades, es sorprendente y trágico que las relaciones entre la religión y los derechos humanos sean problemáticas tan frecuentemente, en particular en tiempos recientes, ya que con frecuencia los defensores de las estructuras y comportamientos injustos utilizan la religión para suprimir las voces valientes que piden cambio, para crear divisiones, para crear opresión y para violar los derechos de la población vulnerable. Ciertamente, lejos de ello, la religión es consecuentemente un medio ideal para expresar y para fortalecer el movimiento de derechos humanos y la dignidad humana sobre todo. Libertad de culto o libertad religiosa es un derecho fundamental que se refiere a la adopción de cada ser humano de elegir libremente su religión, de no elegir ninguna o de no creer o validar la existencia de un Dios y ejercer dicha creencia públicamente sin ser víctima de opresión, discriminación o intento de cambiarla a la fuerza. Libertad religiosa es reconocida por el derecho internacional en varios documentos como el artículo 18 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y el artículo 18 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. El artículo 27 de este mismo pacto garantiza a las minorías religiosas el derecho a confesar y practicar su religión. De la misma forma, lo hace la Convención de los Derechos del Niño. Como explica el académico Abdullahi an-Naim, los derechos humanos también son necesarios para salvaguardar el derecho de los creyentes a desafiar la ortodoxa religión y los intentos de identificar a las religiones como violadoras de derechos. Al aprobar leyes basadas en los derechos humanos, el Estado ayuda a que las diferentes comunidades religiosas, así como los integrantes de una misma comunidad, pero con interpretaciones diferentes, vivan juntos en un espacio político compartido. Y mediante el esfuerzo por alinear sus valores con los estándares de derechos humanos, las religiones crecen en maneras que son esenciales para su vitalidad. Para tener una idea de cómo han trabajado juntos la religión y los derechos humanos, tenemos que considerar el movimiento de derechos civiles de los Estados Unidos. Como han registrado los historiadores, muchas de las personas que lucharon por los derechos civiles y constitucionales en Estados Unidos pensaban que su movimiento era un suceso religioso. Lo mismo ocurre hoy en día con el notable movimiento de lunes morales. Es necesario concluir que las agrupaciones de derechos laicos deben apoyar, proteger y aprender de estos aliados religiosos. Más importante aún, los trabajadores de derechos humanos laicos deben redescubrir la fe y los valores que tienen en común con las religiones y trabajar juntos en movimientos que se nutren de la mejor parte de los derechos humanos y de lo que pueden ofrecer las religiones.